En el día de hoy, el segundo tema más importante en la Iglesia después de la salvación es el tema del divorcio. Por eso hablaremos en este video lo que muy mal se suele predicar en las iglesias cristianas sobre este tema. Hay iglesias donde se admite el divorcio por cualquier razón. En otras solo se admite el divorcio por adulterio, abandono y violencia. En otras se admite por infidelidad y abandono. Y por último, en otras solo se admite el divorcio por adulterio. Pero en este video mostraremos que ninguna de estas interpretaciones es bíblica, es decir, no es correcta, o dicho de una manera más clara, todas estas interpretaciones son pecado. Veamos un pequeño estudio sistemático sobre el tema del divorcio. Si nos fijamos en los siguientes pasajes bíblicos, como base para el estudio de este tema, veremos que Malaquías capítulo 2 dice que el matrimonio es un pacto. En el mismo capítulo 2 dice que Dios odia el divorcio. Lucas 16 dice que todo el que se divorcia y se casa con otra persona comete adulterio, y el que se casa con una persona divorciada también comete adulterio. Marcos capítulo 10 dice que quien se divorcia y se casa con otro comete adulterio, y si el divorciado se casa con otra persona, también comete adulterio. Romanos capítulo 7 pone un ejemplo concreto y dice que una mujer casada, o también podríamos decir un hombre casado, está ligada por la ley a su esposo mientras éste vive, pero solo si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley del matrimonio. De modo que si ella se une a otro hombre mientras el esposo vive, comete adulterio. Pero solo si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. Primera de Corintios capítulo 7 remarca esta idea. El cónyuge está todo el tiempo vinculado al otro cónyuge mientras vive, pero solo si muere queda libre para casarse con quien quiera. Éxodo 20 nos advierte de no cometer adulterio. Por lo tanto, Primera de Corintios 6 dice, tengamos cuidado porque ni los fornicarios ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Hebreos capítulo 13 dice que honroso debe ser el matrimonio y debe ser el lecho sin mancha. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así que a partir de aquí daremos 5 razones bíblicas en contra del divorcio y la imposibilidad del nuevo casamiento del divorciado. Primera razón: en todo matrimonio existe un pacto vigente y una promesa permanente. Veámoslo desde el ángulo del pacto. Según hemos visto en el libro de Malaquías capítulo 2, Dios dice, yo soy testigo entre tú y la mujer de tu juventud, a la cual le has sido infiel, siendo que ella es la mujer de tu pacto. Nótese que el verbo ser está en el texto bíblico en tiempo presente, y en algunas versiones en gerundio, pero en ambas es una acción continua y presente. Cuando decimos esto es porque la idea que transmite el texto es que sigue siendo esposo o esposa aunque el cónyuge desleal haya sido infiel. Por lo tanto, el texto da a entender que el vínculo no se rompe por el pecado de infidelidad del otro. Por lo tanto, la Biblia, la palabra y voluntad de Dios dice que el matrimonio, sea en el rito que sea en el país que sea en la época que sea en la cultura que sea quien sea que case a la pareja, y sea un casamiento por civil o por celebración religiosa, ese matrimonio es siempre un pacto en el cual Dios está presente como testigo y a su vez Él le toma la palabra de esa promesa a las personas que se casan. Un pacto no es un contrato. Un contrato puede romperse cuando una de las partes falla, pero Dios, como legislador del matrimonio, ha establecido claramente que el matrimonio que Él ha creado no sea un contrato ni un pacto condicional, sino un pacto indisoluble. La prueba de que no se disuelve la tenemos en pasajes tales como Marcos capítulo 10. Lo que Dios ha declarado unido por la palabra prometida en el casamiento y por ponerse bajo la ley del pacto matrimonial, no lo separe el hombre. Por lo tanto, ni tan siquiera un juez puede hacerlo. Y ese no lo separe, debemos recordar que es un mandamiento. Romanos capítulo 7 y 1 de Corintios capítulo 7 hemos dicho que el cónyuge está unido al otro mientras vive. Por lo tanto, en estos pasajes no se ven excepciones de ningún tipo. Es decir, no se dice nada de divorcio, y mucho menos por adulterio, por abandono o ninguna otra razón. Para concluir este breve primer punto sobre el tema del pacto, hay un pasaje muy singular en el Nuevo Testamento que dice:
Gálatas capítulo 3, verso 15. Ni siquiera un pacto humano ya consumado, ratificado, se puede modificar o cambiar. Entonces, ¿cuánto más un pacto hecho ante el Dios soberano habrá que respetar y no se podrá anular? La respuesta es claramente no se puede. Veámoslo ahora desde el ángulo de la promesa. El día que una pareja se casa, ambos prometen al cónyuge, ante Dios y ante testigos, fidelidad hasta el fin, de tal manera que por esa promesa dada quedan atados y comprometidos a cumplirla de por vida. De lo contrario, si la persona no cumple su promesa, esa persona pasa por falsa, mentirosa, engañadora e infiel. La Biblia habla seriamente de la condenación de los falsos, infieles y mentirosos. Cuando un hombre y una mujer hacen un pacto matrimonial, ellos están haciendo un compromiso de palabra, una promesa mutua que tiene más valor aún que sus propias vidas. Incluso en muchas culturas a lo largo de los siglos, aquellos que quebrantaban un pacto, una promesa o una palabra eran merecedores de la muerte y una vergüenza para sus familias. Apocalipsis capítulo 21 dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Romper una promesa es mentir. Eclesiastés capítulo 5 dice: cuando ante Dios haces promesa, no dejes de cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante de Dios que fue ignorancia. El Salmo 15 y el Salmo 89 dicen ideas similares. En conclusión, un creyente, siendo la parte inocente, aun por causa de abandono, adulterio, violencia, etc., no puede romper su parte del pacto volviéndose a casar, porque si lo hace, adultera el pacto matrimonial, y si rompe su promesa de fidelidad, se convierte en mentiroso, de la misma manera que anteriormente mintió y fue infiel el cónyuge culpable. Romper el pacto de forma posterior al cónyuge culpable, aun siendo inocente, no anula el pacto que aún existe con el cónyuge y ante Dios. En todo el Antiguo Testamento no vemos a lo largo de los siglos que se haya registrado ni un solo divorcio en matrimonios de creyentes en el pueblo de Dios, a pesar de encontrar matrimonios conflictivos en los patriarcas. En todo el Nuevo Testamento tampoco hay registrado ni un solo divorcio. Es significativo, ¿verdad? Simplemente porque la gente respetaba su pacto y su promesa matrimonial en toda la historia bíblica. Sin embargo, hoy en la iglesia acampa el divorcio tanto como en el mundo. Segunda razón: fornicación no es sinónimo de adulterio. La segunda razón por la cual la Biblia no permite el divorcio ni el recasamiento del divorciado es porque fornicación no significa adulterio, ni es sinónimo de adulterio. Los movimientos divorcistas utilizan forzadamente la excepción del pasaje de Mateo 5:32 y su paralelo Mateo 19:9 para hacer una regla de una excepción, desvirtuando así la enseñanza general de la Biblia en este tema y yendo en contra de las leyes de la hermenéutica para tratar de defender el divorcio por causa de adulterio, pero ni tan siquiera la excepción les sirve para defender su tesis, porque una cosa es fornicación y otra muy distinta, adulterio. Ahora bien, si Jesús hubiera querido referirse al adulterio en esos pasajes, ¿por qué utilizó la palabra fornicación y no la palabra adulterio? Jesús da buena evidencia en Mateo 19:9 y Mateo 5:32 de que él conocía perfectamente las dos palabras, fornicación y adulterio. De hecho, él usa las dos palabras en el mismísimo pasaje, pero es evidente que las usa intencionadamente de forma separada. Entonces, si él las usa separadamente, ¿quiénes somos nosotros para cambiar la palabra fornicación por adulterio en el texto bíblico si el mismo Hijo de Dios no lo hace? Por otro lado, en otras partes del Evangelio, el mismo Jesús usa separadamente las palabras fornicación y adulterio. Por ejemplo, el mismo Mateo dice, Mateo 15:19, porque del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, etc.
Así que aquí se ve y se prueba claramente que fornicación no es adulterio. Y también se prueba que Jesús y Mateo usan las dos palabras separadamente porque cada una de esas palabras tiene un significado diferente. Adulterio es solo sexualidad ilícita contra el matrimonio siendo casado. Fornicación, en cambio, es un término polisémico, es decir, una palabra algo más amplia que tiene bíblicamente varios significados. Por ejemplo, relaciones sexuales como solteros, inmoralidad, idolatría espiritual, uniones inválidas, por ejemplo, incesto, bigamia, matrimonios del mismo sexo. Mateo, como judío, conocía muy bien el capítulo 18 y 20 de Levítico con esa lista prohibida de incesto. Mateo conocía bien las dos escuelas de interpretación entre los fariseos, la escuela liberal de Hillel y la escuela ortodoxa de Shammai. Mateo conocía bien las dos fases del matrimonio entre los judíos, desposorios y casamiento. Mateo sabía bien la diferencia entre fornicación y adulterio, pues usó los dos términos en el mismo texto de Mateo 19:9 y también en Mateo 15:19, como ya hemos visto. Mateo, como judío, conocía la diferencia de palabras del Antiguo Testamento, como aparece en Oseas 4:13. Vuestras hijas fornicaron y adulteraron vuestras nueras. Mateo estaba guiado por el Espíritu Santo, por lo tanto escribió la verdad única. Precisamente porque fornicación y adulterio son dos cosas distintas, el Señor, Mateo y el Espíritu Santo usaron intencionadamente las dos diferentes palabras en el mismo versículo del capítulo 5:32 y 19:9. ¿No es eso significativo? Si él hubiera querido decir, excepto en caso de adulterio, él lo hubiera dicho claramente, porque él conoce la palabra adulterio. Pero si utilizó la palabra fornicación es porque quiere decirnos otra cosa, no adulterio. Tiene lógica, ¿no? La Biblia dice que el adulterio puede y debe perdonarse porque el perdón bíblico en el Evangelio de la Gracia está por encima y es superior al adulterio. En todo caso, el Evangelio solo nos permite separación entre los cónyuges, por ejemplo, en casos fuertes como adulterio, violencia, etc., pero no permite el divorcio ni el recasamiento del divorciado. Esto lo vemos en 1 Corintios 7, donde el verso 11 dice: si la mujer se separa de su marido, que no se case. La palabra griega que se usa en este texto de 1 Corintios 7 para separación es chorizo, que significa separarse, irse, marcharse, apartarse, etc. Pero no se usa la palabra apostación, que sí significa divorcio, que es precisamente la palabra que aparece en Mateo 5:31 y 19:7 en el contexto del divorcio, pero no aparece ni se usa en 1 Corintios 7. La separación de la pareja es incluso una disciplina bíblica que permitiría una futura y potencial reconciliación, y en el caso de que no la hubiera, la persona debe quedarse así sola. De lo contrario, romperá su promesa y adulterará su pacto matrimonial. Nos extendemos tanto en todo esto porque es muy importante comprender que fornicación no puede ser nunca adulterio, porque si aplicamos el pasaje de Mateo 5:32 o 19:9, el intercambio de la palabra fornicación por la palabra adulterio, como hacen los divorcistas, el resto del versículo pierde sentido y a su vez se contradice. El texto, como todos sabemos, dice, en su primera parte: cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Segunda parte: el que se casa con la repudiada, adultera. Empecemos analizando la última parte de estos versos donde dice: quien se casa con la repudiada comete adulterio. Así que preguntamos, ¿cómo podría entonces el Señor Jesús decir en el mismo versículo dos cosas opuestas? En la primera parte diría que una persona inocente puede divorciarse por causa de adulterio del otro cónyuge, tal como dicen los divorcistas. Pero al final del texto el Señor mismo dice lo contrario. En la segunda parte dice que esa persona inocente divorciada, si se vuelve a casar, comete adulterio. Estas dos cosas serían una contradicción en el mismo versículo, porque por un lado Jesús al inicio del verso estaría permitiendo el divorcio y recasamiento, según dicen los divorcistas, y por otro lado, en el final del verso estaría impidiéndolo. ¿Y todo esto dicho en el mismo verso? Imposible tal contradicción. Iría contra las leyes de la hermenéutica y la lógica. Dios no se contradice. Otra cosa, la frase
quien se casa con una repudiada comete adulterio se repite 4 veces. En los 2 pasajes de Mateo, en Marcos 10, en Lucas 16, con lo cual los evangelios advierten hasta 4 veces la misma repetida importante idea. Primero, el que se casa siendo divorciado comete adulterio, y el que se casa con el divorciado comete adulterio. Entonces, aunque un inocente divorciado haya sido abandonado o su cónyuge haya cometido adulterio, el inocente, no puede casarse nuevamente porque aun siendo inocente comete adulterio contra su pacto de matrimonio y hace cometer adulterio a quien se case con él o con ella. Por esta razón concluimos contundentemente que fornicación no es sinónimo de adulterio como dicen los divorcistas. Es absolutamente errada la doctrina divorcista que admite el divorcio por infidelidad, violencia o por abandono. Mateo 5:32 dice, el que se casa con una divorciada adultera. Mateo 19:9 dice, quien se casa con la divorciada adultera. Y no solo esto, sino que el pecado es doble, porque el divorciado inocente a su vez pecaría y haría pecar a un soltero que se case con él o con ella, a un viudo que se case con él o con ella, a otro divorciado que se case con él o con ella. Así que por cualquier lado que se mire, todo divorciado, aun inocente, comete adulterio, si se vuelve a casar. Así que tampoco hay ninguna salida para defender el recasamiento por infidelidad. Es importante que la mirada no se quede solo en la frase excepto en caso de fornicación, que en sí ya es clara y en contra de los divorcistas, sino que debemos mirar también cómo termina el versículo de Mateo, es decir, quien se casa con la inocente divorciada, adultera. Entonces, ¿qué es fornicación en este texto de Mateo 5:32 y Mateo 19:9? Si no es adulterio, ¿qué es? Bueno, si ya hemos descartado que no es adulterio, tampoco es inmoralidad, porque la inmoralidad también es perdonable y debe ser perdonada, y no es motivo de divorcio en el Nuevo Testamento. Tampoco significa sexualidad entre solteros, porque el versículo de Mateo está hablando de casados, y es más que evidente que los casados no cometen nunca este área de la palabra fornicación, precisamente por cuanto son casados. Y tampoco el contexto está hablando de idolatría espiritual. Por lo tanto, descartando uno tras otro todos los diferentes significados de la polisémica palabra fornicación, solo nos queda un significado, y es uniones inválidas, incesto, bigamia, matrimonios homosexuales, etcétera, etcétera. Había en determinadas culturas y épocas, y aún hoy en día lo hay, la costumbre de casarse incestuosamente entre hermanos, entre padre e hija, entre hijo-madre, con la cuñada y más combinaciones consanguíneas y de afinidad parental. Pero todo esto estaba prohibido y tipificado en la ley judía, en Levítico 18, como incestuoso, ilegítimo e inválido, es decir, fornicación. Todas estas combinaciones constituyen uniones o matrimonios aceptados por los hombres, pero no aceptados por Dios porque son uniones inválidas ante Él, por consanguinidad o afinidad parental, es decir, son fornicación. Por lo tanto, Jesús está hablando en la excepción de estos pasajes solo de matrimonios o uniones inválidas como única razón válida de divorcio. Entonces, con esta correcta definición de la palabra fornicación, ahora sí encajan las piezas en esos versículos de Mateo. Encaja la palabra fornicación, es decir, uniones inválidas, y encaja la palabra adulterio. Y todo el verso de Mateo 5:32 y 19:9 tiene armonía. Para los que apelan a que Mateo se escribió en arameo y apelan a los manuscritos en arameo, el argumento tampoco les vale, porque el término arameo para fornicación es zenud, que significa unión ilegal, o sea, incesto. Mientras que para los paganos tales uniones se veían normales, para Dios y su pueblo, los hebreos, eran uniones incestuosas no permitidas. Resumiendo, primero, Jesús restableció la indisolubilidad del matrimonio. Segundo, Jesús actualizó una cláusula importantísima referida a las relaciones inválidas e ilícitas, basadas en Levítico 18, para que los que vivían en esa clase de matrimonio ilícito no se aprovecharan diciendo que el matrimonio es indisoluble, pretendiendo así continuar con una relación indebida e incestuosa.
Tercero, la parte inocente divorciada no puede volver a casar. De manera que la cláusula de excepción, al referirse exclusivamente a uniones inválidas, fornicación, en lugar de autorizar el divorcio como dicen los divorcistas, en realidad lo prohíbe. A su vez, esa cláusula anula matrimonios prohibidos o uniones ilegales. Es asombrosa la capacidad del Señor de decir tanto en tan pocas palabras. Podríamos parafrasear el pasaje de Mateo 5:32 y 19:9 así: el que se divorcie de su cónyuge y se case con otro, comete adulterio, excepto que se divorcie por estar en un matrimonio inválido. Veamos dos ejemplos de unión inválida con caso de incesto, fornicación, en el Nuevo Testamento. Primer caso. En 1 Corintios 5:1 vemos un caso precisamente usando la palabra fornicación y no adulterio. Allí vemos a un hijo relacionándose íntimamente con la madrastra, incesto, y eso es abominación, fornicación, según Pablo y según Levítico 18:8. Segundo caso. En Marcos 6, 17 al 19, Herodes se había casado con la mujer de su hermano, cuñada, prohibido en Levítico 18:16, y Juan denunció esa relación incestuosa, fornicación. Así que, si una pareja está unida en matrimonio inválido, incestuoso, bigámico, homosexual, etc., por lo tanto ilegítimo e inválido, eso es fornicación. Entonces sí puede y debe divorciarse, por ser abominable y un riesgo para la salud humana. Conclusión. En los versículos de Mateo 5:32 y 19:9, el Señor enseña tres cosas. Primera, que los matrimonios en uniones inválidas, incesto, bigámico, homosexual, sí son los únicos divorciables. Segunda, a su vez, que la parte inocente en un matrimonio normal no puede volver a casarse porque adultera. Tercera, el movimiento divorcista y predicadores que promueven el divorcio por adulterio es pecaminoso y antibíblico. Lleva a la gente a pecar de divorcio, de adulterio y en consecuencia a la condenación. Tercera razón. El creyente no puede tomar la iniciativa del divorcio. Para empezar, recordemos que la Biblia dice que Dios aborrece el divorcio. Por lo tanto, cualquier cristiano que tome la iniciativa de divorciarse es evidente que está en contra de la voluntad de Dios. Dios no dice que aborrece unos casos de divorcio y otros no, sino que aborrece todo divorcio, sea por la razón que sea, incluido por adulterio. Fijémonos bien en el contenido de este tema importante que se pasa por alto en las iglesias. Si leemos en 1 Corintios 6, del 1 al 7, allí el texto y contexto habla directo a los creyentes y dice que los creyentes no pueden ir a los jueces civiles a dilucidar ningún pleito. Eso incluye el divorcio, sino que debe ser en la iglesia donde se arreglen estos temas. Los problemas de separación matrimonial entre creyentes es un tema que deben asumir los pastores y miembros de la iglesia e intervenir en el conflicto como dice este pasaje y no los jueces del mundo. Así que es pecado de desobediencia a este texto bíblico y un muy mal testimonio ante los de fuera ir a los jueces civiles a pedir el divorcio. Lo que Dios ha considerado unido no lo separa el hombre, ni un juez tiene autoridad para hacerlo. Así que en este pasaje de 1 Corintios 6 vemos como el que toma la decisión de divorciarse está cometiendo pecado porque está haciendo lo contrario a lo que Dios ordena. Muchas mujeres, creyentes, desesperadas por la situación y animadas por sus pastores, han ido a divorciarse cometiendo este pecado. El creyente solo puede separarse, dice el Señor. Si la mujer se separa, quédese sin casar. Algunos preguntan, entonces, ¿tengo que seguir viviendo con quien es violento, adúltero e irresponsable? No, ya hemos dicho que Dios manda separarse, solo permite separarse. La palabra griega en este texto de 1 Corintios 7 para separación es chorizo, que significa separarse, irse, salirse, apartarse, y no la palabra apostación, que significa divorcio, que es la palabra que aparece precisamente en Mateo 5:31 y 19:7 en el contexto del divorcio. Por lo tanto, cuando los divorcistas utilizan el texto de 1 Corintios 7 para alentar el divorcio, cuando la acción es solo separación, están cometiendo un grave error e incitando a las personas al adulterio. El matrimonio, una vez constituido, es una unidad indisoluble, se divorcie o no se divorcie la pareja, porque unidad no es solo sexualidad, sino unidad invisible e indivisible una vez que haya sido constituida.
La unidad matrimonial sigue vigente aunque los cónyuges no estén de acuerdo, se peleen o se separen. Sigue vigente aunque no se consume sexualmente. Por ejemplo, imaginemos que una pareja se haya casado y antes de la noche de bodas algún cónyuge haya quedado tristemente en estado de coma o tetrapléjico por algún accidente. Aunque por este motivo no tengan relaciones sexuales, esa pareja se ha constituido como una unidad indivisible. Es decir, están casados, porque las circunstancias no cambian ese estatus de pacto y unidad que es independiente de la unidad sexual. Por ejemplo, el esposo de María, la madre de Jesús, se unió en matrimonio a María, pero no la conoció físicamente hasta pasado el tiempo del nacimiento de Jesús. Preguntamos, ¿ese matrimonio entonces no estaba consumado? Sí lo estaba, porque este caso muestra que el matrimonio no lo constituye la unidad sexual, sino el compromiso, el pacto constituido a partir de la promesa el día del casamiento. Cuando uno se enoja con alguien, por ejemplo con un hijo, un amigo, un hermano, etc., el vínculo no se rompe la comunión. Uno no deja de ser hijo por enojarse con sus padres o por haber tenido una fuerte discusión entre ellos. Incluso en el caso grave de maltrato de padre e hijo, aun y con todo, el vínculo padre-hijo no se rompe, sino que permanece. Lo mismo es en el matrimonio. Aunque habiendo enojos, diferencias, distancias o incluso un divorcio humano, eso no cambia que sigan siendo una unidad ante Dios. No vemos, por ejemplo, que los hijos se divorcien de los padres ante los tribunales, ni vemos un padre ir a divorciarse de su hijo. Es un absurdo, siguen siendo padre e hijo a pesar de los conflictos, diferencias e incluso violencia. En el matrimonio es igual, siguen siendo esposos aunque ellos no quieran y los jueces los separen. De la misma manera que con el aborto se mata una unidad viva, el divorcio es matar una unidad viva, el matrimonio. Una vida es la unión de dos partes y el matrimonio es la unión de dos personas. Ambas, vida y matrimonio, son creadas por Dios, y sobre ambas solo Dios es el que decide, no el hombre. El divorcio es como el aborto, se mata algo que Dios ha creado. En el matrimonio, Dios hace de dos uno. En la concepción, Dios también hace de dos uno. Hay quien, si le preguntáramos, diría que no abortaría, pero sí se divorciaría. Pero ambas cosas son iguales. En conclusión, según 1 Corintios 6, las autoridades de la Iglesia son las únicas que deben intervenir, disciplinar y aconsejar sobre el matrimonio. Ir a las autoridades civiles por un divorcio está prohibido por la palabra de Dios, es dar mal testimonio y en sí es pecado. Los divorcistas están haciendo pecar a las personas que animan a divorciarse, porque la Biblia dice que el creyente no puede tomar la iniciativa del divorcio. Cuarta razón. Dios mismo da ejemplo de fidelidad. Es interesante observar que tanto el Señor en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nunca abandonó a su amado pueblo. El mismo Dios nos da ejemplo de su comportamiento que a pesar de la infidelidad de Israel, Dios nunca lo abandonó ni eligió otro pueblo. Tampoco se casó con otro pueblo, sino que siempre fue fiel y esperó a Israel. En el caso del Nuevo Testamento, a pesar de las infidelidades de la Iglesia, la amada, el Señor nunca la deja, ni busca otra, sino que ha dado su vida y su compromiso de fidelidad a ella para siempre. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si nosotros le fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Efesios 5:32 dice que la relación Cristo-Iglesia es la representación de la relación y unión esposo-esposa. Eso quiere decir que así como Cristo nunca abandona a su esposa, tampoco debe ser así en el matrimonio. ¿No son estos ejemplos de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento una razón contundente? En conclusión, divorciarse por adulterio o por lo que sea y recasarse siendo divorciado no solo es pecado, sino falta de conocimiento bíblico de la fidelidad y ejemplo de Dios. Las predicaciones divorcistas de que el creyente puede divorciarse por infidelidad del cónyuge son pecaminosas y contrarias a la voluntad de Dios. Quinta razón. Razón teológica, el carácter de Dios.
En el pacto matrimonial está representado el carácter de Dios, por lo tanto, cuando un cristiano rompe el pacto, divorciándose y recasándose, está confrontando abiertamente la voluntad de Dios de forma rebelde. Cuando un creyente en Cristo toma el matrimonio como un contrato, tal como lo hace esta sociedad, en lugar de tomar los valores bíblicos de pacto, está difamando el carácter de Cristo ante los demás, y a su vez ese creyente se convierte en piedra de tropiezo y de blasfemia para Dios, como dice este pasaje. Romanos 2:24. El nombre de Dios es blasfemado entre las gentes por causa vuestra. El corazón y el carácter de Dios para su pueblo siempre fue de perdón, paciencia, espera, misericordia, oportunidad, fidelidad. Dios quiere que la Iglesia, su esposa, en conjunto le represente así, y que el creyente de forma individual también ame, acepte, reciba, espere y sea fiel a lo prometido con su cónyuge, a pesar de lo malo que éste haya hecho. Cuando la Iglesia, la esposa de Cristo, cambia el valor de pacto matrimonial por el valor mundano de contrato y enseña que está bien hacerlo así, entonces está difamando el nombre y el carácter de Dios, distorsionando la relación de Cristo con su Iglesia, es decir, el matrimonio. Si nosotros en la Iglesia, queriendo que la gente sea feliz, animamos a dichas personas a que abandonen el pacto y abracen el contrato, y que simplemente vayan y encuentren a otro con quien puedan entrar en un nuevo contrato de felicidad, estamos entonces representando distorsionadamente el carácter de Dios y la relación de Cristo y su Iglesia, y esto no escapará del juicio de Dios por cuanto es pecado. La meta para un divorciado cristiano no debe ser la búsqueda de la idolatrada nueva oportunidad de felicidad personal, sino que su meta debe ser respetar el carácter de Dios representado en el pacto matrimonial. Cuando los pastores y líderes cristianos y aun los mismos cristianos creen, autorizan y consienten el nuevo matrimonio de cristianos divorciados, ellos están ayudando a Satanás nuevamente a deformar la imagen y el carácter de Dios tal como éste lo hizo allá en Génesis con Adán y Eva. Cuando un cristiano se centra en uno mismo, en su felicidad, en su soledad, en su sexualidad, y no en el carácter de Dios, representado en el pacto de matrimonio, entonces está siendo idólatra y egoísta, es decir, está pecando. Sin embargo, debemos decir que respetar el pacto no significa que uno no se separe del cónyuge por falta de comunión o pecado grave del otro, tipo violencia, infidelidad, abandono, pero una cosa es separación y otra muy distinta, divorcio y posterior nuevo casamiento. Para terminar este apartado, debemos recordar nuevamente estos pasajes sobre el pacto matrimonial. Malaquías 2:14, Ezequiel 16:8, Proverbios 2:17, Romanos 7:2, Primera de Corintios 7:39, Salmo 89:34. Conclusión. En el día de hoy vemos que las personas primero escogen cómo desean vivir, luego diseñan su doctrina teológica a su conveniencia, para que esta doctrina se amolde a su estilo de vida pecaminoso. Y tercero, el movimiento divorcista de hoy, con todos los predicadores divorcistas de la actualidad, que alientan equivocadamente el divorcio y el nuevo casamiento del divorciado, sea por infidelidad o abandono, están en pecado y están haciendo pecar a la Iglesia.